Bendiciones, mi nombre es Patricia Namnun y soy la autora de Una Fe Viva. Me alegra mucho de que estés por aquí y quizás, estás haciendo el estudio de Una Fe Viva tú sola o lo estás haciendo en un grupo, sea cual sea el caso. La intención es que cada uno de estos videos que vas a estar encontrando por aquí pues puedan servirte para complementar tu tiempo de estudio. Lo que vamos a estar haciendo por aquí es que al final de tu estudio con el libro, cuando tú termines cada capítulo, pues aquí vas a encontrar un video que resume el capítulo y va tratando y desarrollando algunos temas importantes que ya tuviste la oportunidad de ver y de estudiar en el capítulo que ya estuviste revisando. Así que mi deseo es que la palabra del Señor pueda hacerse viva, pueda hacer ferviente tu fe, para que, como se llama este libro y como nos enseña la carta de Santiago, tú puedas terminar genuinamente con una fe viva, una fe en acción, una fe que salga a vivir la palabra de Dios. Así que sin más preámbulos, yo quiero aprovechar y que comencemos pues ya con el capítulo 1 de la carta de Santiago. Y si hay algo que nosotras tenemos claro, yo creo que tú has podido verlo en tu propia vida, es que vamos a sufrir. Solamente tenemos que estar vivos para que el sufrimiento toque nuestra puerta. Y el mismo Señor Jesucristo nos los deja ver de una manera clara en su palabra cuando Él mismo nos dice, en el mundo van a tener aflicción. Él lo da por sentado. Él no nos dice, cuando llegue la aflicción, si llega la aflicción. No, la aflicción va a tocar nuestra puerta en algún momento de nuestro caminar cristiano. Y Santiago comienza el capítulo 1 de la carta, luego de que él se introduce y se llama a sí mismo, me encanta esa introducción, como un siervo del Señor Jesucristo, comienza haciéndonos este llamado que pudiera parecer irónico, donde nos dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y la realidad es que las pruebas tienen la intención de completarnos, y eso es lo que Santiago nos deja ver aquí. Él nos da una lista de cualidades que las pruebas van produciendo en cada una de nosotras. Es como el Señor tiene la intención a través de nuestras aflicciones de moldearnos y de formarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En medio de cada una de esas aflicciones somos como esos metales que están en bruto, que son pasados por el fuego, y en el fuego van siendo perfeccionados, van siendo limpiados. ¿Y sabes qué? Eso es lo que el Señor hace con cada una de nosotras en medio de las dificultades, y por eso nosotras podemos descansar y encontrar gozo en medio de cada una de las aflicciones que tenemos que enfrentar. Estas dificultades quizás pequeñas del día a día, y aún esas grandes que a veces tenemos que vivir y estar, enfrentando en nuestra vida y nuestro caminar como creyente. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, está en el negocio de hacernos a su imagen, de hacernos completas, perfeccionándonos a través del fuego de las pruebas. Pero aún en medio del fuego de las pruebas, aún en medio de esa perfección, no es como que Él nos está perfeccionando y Él ve nuestro dolor y dice, aguanta ahí, no te preocupes, que esto es para tu bien. Sí, es cierto que es para nuestro bien, pero nuestro Dios es uno que está lleno de amor y se duele con nosotras aún en medio de nuestras dificultades. Él sabe lo que Él está haciendo, Él sabe que va a ser para nuestro bien, pero Él se duele con nuestro dolor. Ahora, Santiago no solamente nos presenta, probablemente tú pudiste darte cuenta de eso en tu estudio del capítulo 1, él no solamente nos presenta cuáles son las bendiciones aquí de este lado de la gloria que podemos tener en medio de las pruebas, él también nos da otro tipo de esperanza y de ánimo para poder soportar el sufrimiento, y es la esperanza futura. Las aflicciones valen la pena poder vivirlas, poder soportarlas, porque hay una esperanza futura que nosotras tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:18 nos enseñan que las aflicciones que vivimos hoy no tienen ningún tipo de comparación con la gloria que ha de venir.
Entonces, en medio de las pruebas tenemos la esperanza de lo que Dios va haciendo en nosotras aquí, pero también tenemos la esperanza de lo que habrá de venir, de la gloria futura. Y Santiago dice, bienaventurado aquel que persevera bajo la prueba, porque recibirá la corona de vida. Y hay algo más que nosotras podemos mirar en medio de esos tiempos de aflicciones. Hay una vida eterna, hay una recompensa que nos aguarda. Y por eso nosotras podemos estar firmes en medio de la aflicción. Pero hay algo que Santiago hace aquí en este capítulo 1 y es que él nos deja claro que hay una diferencia entre lo que son las pruebas y lo que son las tentaciones. Las pruebas vienen de Dios, pero Santiago dice que la tentación no. Porque de Dios no viene nada malo, de Dios todo lo que viene es absolutamente bueno. De Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto, viene del Padre de las luces. Y la tentación, como involucra pecado, aunque la tentación, como pudiste ver, no es pecado en sí mismo, pero sí el aceptar esa oferta de la tentación sí lo es. La tentación es pecado. Y Santiago nos enseña que esas tentaciones, que a veces las pruebas en sí mismas involucran ciertas tentaciones, vienen de nuestros propios deseos. Y a mí me gusta pensar en eso con la ilustración como de una pesca, donde está el anzuelo, el pez lo ve, es atraído por ese anzuelo y cuando muerde el anzuelo termina siendo arrastrado y llevado pues a su perdición. Y Santiago mismo se encarga de darnos una ilustración con esto de las tentaciones y él nos dice, él nos presenta la ilustración de un nacimiento, pero no es un nacimiento como esos de los que nosotras celebramos y queremos ver al bebé. El resultado de este nacimiento es algo que ninguna de nosotras queremos sin lugar a duda, pero Santiago nos dice que cuando la pasión ha concebido termina dando a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte. Y eso es lo que hace la tentación en nosotras, esa oferta de saciar de maneras ilegítimas anhelos, deseos de nuestros corazones, esa oferta de con el pecado buscar aquello que solamente Dios puede darme, termina arrastrándonos, termina llevándonos a lugares de muerte y lugares de perdición. Y definitivamente la tentación no viene de Dios. Ahora, nuestro Señor es tan bueno que Él no nos deja desprovistas ni en medio de las pruebas ni en medio de las tentaciones. Él nos dice que aquel que esté falto de sabiduría, que la pida a Él y Él la dará abundantemente y sin reproche. Y tú pudieras pensar, bueno, pero ¿qué tiene que ver la sabiduría con las pruebas, con las tentaciones? Porque a veces vemos la sabiduría solamente como eso que yo necesito para tomar una decisión importante, eso que yo necesito para dar un próximo paso, pero la sabiduría, aunque implica eso, es mucho más que eso. La sabiduría es ver las cosas como Dios las ve y entonces actuar en base a ese conocimiento de cómo Dios ve mis circunstancias, cómo Dios ve mi aflicción, cómo Dios ve las tentaciones también. Y en medio del sufrimiento, si yo me hago la pregunta de cómo Dios lo ve, yo puedo darme cuenta a través de la misma palabra de Dios que Él ve mis sufrimientos como leves y pasajeros, que Él los ve como algo que va a producir un eterno peso de gloria y Él los ve como algo que Él va a restaurar y que Él va a hacer nuevo en un futuro cuando Él vuelva y estemos con Él por siempre. Ahí nosotras vemos la importancia de la sabiduría en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de nuestro día a día. Si tú pudieras ver, si tú aprendieras a ver las cosas y tus aflicciones como Dios las ve, ¿de qué manera tú actuaras diferente? ¿De qué manera cambiara tu manera de pensar y de ver cada una de las aflicciones y de las situaciones que tú tienes que enfrentar ahora mismo? Y a eso nos llama la carta de Santiago, ofreciéndonos en este capítulo 1 esa sabiduría, ofreciéndonos a Cristo mismo, que es la sabiduría encarnada, aquel que soportó sufrimientos para poder sostenernos y darnos un propósito y un sentido en medio de nuestros propios sufrimientos.
Y el capítulo 1 termina ya con lo que es el tema central de la carta de Santiago, y es ese llamado a ser hacedoras de la palabra y no solamente oidoras que terminan engañándose a sí mismos. Cuando nosotros vamos a las escrituras y nosotros las conocemos y solamente estamos llenando nuestras cabezas, nos convertimos simplemente en oidoras olvidadizas. Pero la palabra no se nos dio para ser solamente conocida, la palabra no se nos dio solamente para ser estudiada. Todo eso es importante, pero la palabra se nos dio con el propósito de que yo pueda ver a Cristo en ella y yo pueda vivir cada una de sus palabras. Porque es a través de vivir las escrituras que tú y yo somos transformadas. Así que, ¿cómo está tu vida de obediencia? ¿Está tu vida de estudio de la palabra? Tú estás ahí, cuando estás estudiando la palabra, terminas buscando aplicaciones y respondiendo en obediencia y fe al llamado que te hace la palabra de Dios. Tú quieres ser transformada, de hecho, todas queremos ser transformadas, pero el mismo Señor Jesucristo dice que le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La santificación, la transformación va a venir a nuestra vida cuando nosotras podamos responder a la palabra, ser hacedoras eficaces de las Escrituras, como nos llama la carta de Santiago. Que el Señor nos ayude a poder ver las cosas como Él las ve, las pruebas, las tentaciones, el sufrimiento, y que Él nos ayude a poder vivir vidas que nosotras podamos ser mujeres hacedoras de las Escrituras, que respondamos en obediencia a la ley perfecta, a la ley de la libertad.